Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Ángeles Ortuño y como cada jueves comparto los micrófonos a larga distancia con Juan Carlos Hernández Meijueiro. Querida Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Seguimos aquí en cuarentena y transmitiendo desde nuestras casas con todo el profesionalismo que está a nuestro alcance. Eso ténganlo por seguro. Con toda esa seguridad y calidad, pero sobre todo con este amor, porque de verdad le metemos amor a esto. Y claro bueno, que sí. Y mencionando que obvio estos son programas grabados que los transmiten los jueves a las 8:30 de la noche, pero no por eso dejamos de ver todas las noticias que nos están pasando hasta el día que los grabamos, como el lunes 28 de septiembre, que fue las manifestaciones de estas chicas de la Marea Verde o de todas estas mujeres que están a favor de la decisión de las mujeres con su pañuelo verde. Y lo que pasó, bueno, en la Ciudad de México, desgraciadamente, que encapsularon a un grupo en la Ciudad de México, Juan Carlos. Pues sí. Y además fueron policías mujeres. Es muy interesante. Y hombres. Había hombres. Pero frente a ellas eran mujeres. Yo estuve viendo las noticias y ellas les estaban hablando a las policías, diciéndoles, oigan, por un salario se venden y no sé cuánta cosa, deberían estar acá con nosotras. Pero pues un poco que nos opine también, antes de entrar a nuestro tema, nuestra querida invitada. Bueno, ya saben que siempre estamos de manteles largos aquí y ella ya es parte de la familia, de la casa, sí, ¿no? Del inventario de los exprobos. Completamente. Le agradecemos y por supuesto con aplausos de amor a Laila Sánchez Curi, doctora en estudios latinoamericanos, académica de la UNAM y especialista en historia de las mujeres y obviamente feminista. Laila, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Pues gracias una vez más por tenerme aquí en casa. Ya soy del inventario de Radio Educación. Oye, ¿No? pues ¿cómo ves esto que pasó el lunes con las chicas encapsuladas, con este diálogo que se dio entre ellas y las policías? A mí me pareció muy interesante. ¿Y cómo lo viste tú, querida Laila? Bueno, pues la verdad es que hay ahorita un momento un poco complejo, incluso complejo para el análisis. Hay mucha desinformación, hay muchos desencuentros, incluso entre ellas, ¿no? Integrantes del movimiento, ¿no?, feminista, entre ellas y con otras agrupaciones, con otras activistas. Es un momento un poco difícil, incluso te digo, para el análisis, porque se mueve mucha información que pareciera verdadera, pero que pues no está verificada. Siempre pareciera que hay pues tal vez una manipulación justo de esa información, pero a veces sí nos dan datos que nos hacen dudar y entonces, bueno, pues no saben. Y con además estas confrontaciones que ha habido entre algunas integrantes del movimiento, pues es muy fácil que la gente se vaya con esta finta, digamos, de mala información y creerle, ¿no? Porque de por sí ya, bueno, las chicas del bloque negro ocupa, ¿no? Pues son anarquistas, de por sí llevamos varios sexenios con los grupos anarquistas perseguidos por el gobierno, señalados por la prensa, incluso como gente que cobran gobernación, que bueno, a mucha gente no le ha constado, ¿no? Habrá quien sí, habrá quien no. Ha sido como un tema que todavía no nos han puesto muy en claro qué sucede exactamente con estas agrupaciones y esas acusaciones, ¿no? Porque se han dejado así como, pues sí, como eso siempre pasa en México, como ha pasado por mucho tiempo con sindicatos, con muchas otras agrupaciones, pues es como muy lógico. Los infiltrados, las infiltradas ahora, hasta, en Facebook, ¿no? Fíjate que yo pienso que es inédito y está sucediéndole a un gobierno que pretende ser progresista y que puso a muchas mujeres en puestos de poder
Sin embargo, la visión del jefe del Ejecutivo ha sido machista o poco feminista. Y esto creo que ha rebotado en todas estas manifestaciones y la actitud con que se les está tratando, como que no hay un entendimiento de la perspectiva de género, mucho menos de las demandas de las mujeres. Pero yo veo las noticias y mataron a perengana de tal pueblo, mataron a perengana de tal estado, mataron a perengana de tal lado, y fue su novio, fue su pareja sentimental, y secuestraron a perengana, o salió a la tienda a las 5 de la tarde una muchacha y no regresó. Decía Angie en la Ciudad de México, pero ve Morelia está que arde. No, todos los estados. Hidalgo, están las mujeres, ¿por qué? Porque las están matando. Sí, bueno, es el país es impresionante. de los países más peligrosos para las mujeres en todo el mundo, así que tenemos que cambiar esa realidad, todas, todos y todes, pero pues cada quien desde donde nos toca, a los hombres entre ustedes cuestionándose cosas y a nosotras las mujeres seguir luchando contra esto y obviamente aquí exigir obviamente justicia desde este programa de Sex Pro Voz a todas las autoridades y también que reprobamos cualquier tipo de represión a cualquier manifestación, obviamente exigiendo justicia y libertad. Así es. Y yo diría también que pues apelar a nuestro derecho a la información y que se nos dé buena información y que se aclare todo esto, ¿no? Como yo decía, claro. Se ha dejado así como que los anarquistas son lo más malo del mundo, a veces sin entender qué es el anarquismo. Aquí a veces hemos platicado de algunas mujeres que han estado en la lucha anarquista y que han sido importantes y tratar pues de dar un contexto, ¿verdad? Teórico, histórico de lo que ha sido este movimiento, esta filosofía, ¿no? Entonces pues yo creo que también invitar a la gente a que se documente más antes de señalar y acusar con el dedo, ¿no? Flamígero. Y poner, sí, exacto. Bueno, muy ya bien. Lo dijo Laila, a informarnos y para eso escuchen Sex Pro Voz, porque hoy vamos a hablar justo de mujeres que han luchado, de mujeres empoderadas, de mujeres que han cambiado desde cualquier perspectiva, no nada más en una batalla o en una guerra, sino hasta por medio del arte y de sus mismas vidas. Y la locura, vamos a hablar de Leonora Carrington. Volvemos. ¿Sabías que Leonora Carrington fue una artista, pintora y escritora inglesa naturalizada mexicana? Nació el 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra. Se crió dentro de una familia católica muy adinerada. Su padre era un magnate de la industria textil y su madre una creyente de la mitología celta. Siendo ella la única niña de la familia, fue educada por institutrices y monjas. Sin embargo, desde pequeña mostró cierta oposición a las tradiciones y costumbres religiosas de su familia. De hecho, fue expulsada de 2 conventos antes de ser enviada a un internado en Florencia, donde comenzó sus estudios de pintura y tuvo acceso a los mejores museos de arte de la época. En 1936, inició su educación formal como artista en una academia de artes en Londres. En ese entonces, también tuvo la oportunidad de conocer por primera vez pinturas surrealistas en una de las galerías de París. Allí, además conversó con varios artistas reconocidos del surrealismo como Paul Éluard. Desde ese momento, Leonora Carrington adquirió un interés especial por este movimiento cultural, del cual está basada gran parte de su obra. Del artículo Leonora Carrington, alquimista de sueños, en el sitio web de la revista Muy Interesante. Bueno, ahí acabamos de escuchar cómo empezó Leonora Carrington. ¿Quién era Leonora Carrington? Porque igual nuestros radioescuchas nada más han de saber sus obras, sus esculturas, pero siempre nos gusta hablar de su origen. ¿Qué hizo ser a Leonora Carrington? A ver, cuéntanos, Laila, un poquito sobre Leonora Carrington. Dinos, escuchábamos en la cápsula que nace en Lancashire, en 1917, cuando aquí está la Revolución Mexicana, y era de clase aristócrata. Cuéntanos un poquito de ella.
pues sí, era una mujer, pues si no aristócrata, con mucha economía, ¿no? Su familia, con mucho dinero para, pues que ella y sus hermanos pudieran estudiar en buenos colegios, como nos dice la cápsula. Tuvo esta educación religiosa, pues yo creo que la marcó ella en algunas entrevistas, decía justamente, ¿no? Eso fue lo que a ella la marcó, la hizo ver varias cosas que después estuvo contra, justamente, porque pues vivió de alguna manera, pues las formas, la educación con monjas, la educación religiosa, ciertas creencias que después ella fue revirtiendo con la edad, el querer ser artista. Bueno, es muy divertido escuchar en la cápsula que nos digan que fue expulsada de 2 colegios, ¿no? Yo digo, ay, bravo, ¿no? Así se ha de haber portado, pero justo porque siempre tuvo un carácter como muy firme y pues eso yo creo que ya lo iba construyendo desde muy joven. ¿Sabemos algo sobre su familia, su papá, su mamá? ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran? Bueno, pues, ¿no? Como nos decía él, era como una especie de empresario, digamos. Ahí, alguna vez en una entrevista, ¿no? Ella contó que esa infancia en realidad fue para ella muy divertida, la añoraba, porque pues justamente tener el recurso, pero además vivir en un lugar donde pues había una granja, ¿no? Ellos tenían granja, vivían entre la naturaleza, En el los campo. animales, exacto, y entonces ese desarrollo también para ella fue como muy importante, porque bueno, siempre pensamos, a lo mejor una familia de mucho dinero y vivían en una casotota en una ciudad, no, vivían fuera de la ciudad, eso les permitía, ¿no? Y además del trabajo del papá, pues tenían estas comodidades y pues vivir en ese entorno a ella le sirvió mucho. Ella pues le gustaba siempre mucho dibujar, pintar, ¿no? Son cosas que alguna vez escuché en una entrevista, lo contaba con mucha nostalgia y con mucha emoción, ¿no? ¿Cómo lo aprendió? Ahora, nos decía, investigué que ya la meten al mismo convento a educarla, donde estuvo preso Oscar Wilde, el convento del Santo Sepulcro en la ciudad de Chelmsford. Y también que a ella se le conocía como lectora voraz. Para ese tiempo, Laila, estamos hablando de 1925, estamos hablando de pues el primer cuarto del siglo XX. Para las mujeres era casi imposible el estudio. El estudio sí, pero ella siendo justamente una mujer con recursos, tenía accesos pues a los libros, tenía acceso a la educación, es decir, no la podemos comparar con otras mujeres de las que hemos hablado, que les costó más trabajo porque a lo mejor pertenecieron a la clase obrera, porque no tenían una familia con poder económico. Ella sí, ya tuvo esos privilegios, ¿no? Que le hacían muy accesible el poder tener tiempo para leer, tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para pintar, ¿no? Estudiar lo que ella quisiera, porque finalmente, aunque pues su familia, digamos, ¿no? Si hablamos de esto, pues era una familia convencional, tradicional, con esta educación, siempre la apoyaron, ¿no? Con una familia, tuvo esa suerte de tener una familia que la apoyara, que la impulsara incluso. Y su mamá estudiosa de la mitología celta. ¿Cómo era Sí, eso? qué, ¿Cómo qué le dato impacta a tan ella? interesante, ¿no? Qué dato Sí, es la primera vez que escucho que a alguien le interesaba la mitología celta, pero que impacta, no solo, diría yo, en la obra pictórica de su hija, sino en su mentalidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno, para quien conozca un poco sobre la cultura celta ya en Irlanda, y bueno, no nada más hay celtas en Irlanda o celtas en Francia, ¿no? En otras partes de Europa, en la propia España también, alguna zona, celta. Bueno, pero los celtas irlandeses que tienen que ver con, pues, estos personajes como los druidas, ¿no? Y piensa el bosque irlandés, o sea, yo me imagino siempre que hablo de esto, el bosque irlandés lleno de duendes, de hadas, de todos estos personajes que de alguna manera, si observamos no tanto su escultura, su pintura, que ya hablaremos más adelante, vamos a ver que recrea algunas de estas cuestiones, ¿no? Sí, cierto, sí, efectivamente. Invitamos a nuestro público que busque los cuadros, las pinturas y la obra, porque también hizo escultura de Leonora Carrington, porque es divertida.
Sí. O sea, tiene una de detalles, un gnomo por aquí, un hada por acá, una mujer larga de este lado, y es como, pues se decía que se psicotizó, ¿no? Enloqueció. ¿Tú crees que haya enloquecido? Enloqueció, pero yo creo que de buena forma, ¿no? Enloqueció a expresarlo en el arte, en su pintura, en su escultura, en sus letras, porque también era escritora. Sí. ¿Qué escribía Laila? Pues Poesía, escribía narraciones. poemas, ¿no? Exacto, escribía relatos, poemas, que incluso algunos pues tienen que ver con su pintura o que incluyó de repente algunas cosas en su pintura, ¿no? Acuérdense la vez pasada que hablábamos de Remedios Varo y cómo entre ellas intercambiaban justamente estos textitos, ideas de las que hablaban, y bueno, pues por eso también la manera de escribir, la manera de pintar, los temas, pues las ubican como pintoras surrealistas. Entonces Aunque yo podríamos... digo que son ellas un género, ¿eh? Sí, ellas Un dos género solitas, eso aparte. nos decían la vez pasada. Así es. Entonces podríamos hablar que es como Leonora Carrington, como el combo completo, o sea, podríamos encontrar tal vez en alguno de sus escritos que tendría que ver con su pintura y con su obra, o sea, con alguna escultura, y tal vez poderle entender más a sus obras. Y con estas historias que oía de su mamá, ¿no? De los celtas, pero también de fantasmas, también como hay en Inglaterra, por ejemplo, toda esa tradición de los fantasmas que se te aparecen en ciertos castillos, lugares, ¿no? Hasta hay un tour cuando vas de turista que te dice, usted quiere hacer el recorrido de fantasmas, todo, ¿no? Porque es como muy famoso allá todo ese tipo de tradición en Inglaterra. Entonces, entonces lo trae ella, pues todo eso, y de esas cosas hablan. Oye, y en lo que yo leí sobre ella, encontré un texto donde decían que la expulsan del convento del Santo Sepulcro precisamente porque empieza a decir que se le aparecen duendes, que se le aparecen hadas, que se le aparecen fantasmas, que se le aparecen gnomos, y que por ahí corrió uno, y que por ahí hay... Entonces que le empezó a meter terror a los monjes y que le permitieron entonces salir de noche, que ya no durmiera ahí, y ella se escapaba a unas reuniones de los jesuitas donde discutían también sus hermanos de ella temas de la literatura y del arte de la época. Entonces, ¿se le habrán aparecido? Yo dije, o los usó para escaparse e irse a las reuniones de los hombres, porque hacía cosas masculinas. Pues parece que era maldosilla, pero bueno, pues tal vez sí, o sea, ella siempre se reconoció también como una bruja. Que le pasaban estas cosas y que de alguna manera para ella eran como esas experiencias, esas vivencias, y que, bueno, pues aunado a la gran imaginación que desarrolló con la lectura, con la educación que recibió, con estas historias y narraciones que le contaba su mamá, pues imagínate, ¿no? Cuánta estimulación tenía esa joven, esa niña y esa joven. Claro. Y finalmente sale de Inglaterra y empieza a viajar. Se fue a Italia y de ahí escuchábamos en la cápsula que absorbió toda la vivencia del arte florentino, ¿no? Yo me imagino, pues ahí está Michelangelo, está se me fue el nombre ahorita. Leonardo da Vinci. ¿No? Entonces, pues ahí ella, yo creo que pues logró como desarrollar y perfeccionar su pintura, ¿no? Así es, bueno, aquí siempre cabe contarle a la gente que no sabe o que no tiene datos sobre la historia del arte o cómo se van formando los artistas, grandes artistas que conocemos y que pensamos que desde que comenzaron fueron disruptivos y rompieron, ¿no? Esquemas, ¿no? La mayoría o todos pasaron por alguna academia formal y aprender desde hacer bodegones, a pintar paisajes, lo más tradicional, hasta después tener o lograr una técnica que hace que ellos puedan hacer propuestas novedosas. Entonces también, ¿no? Pensar, pues, la educación que recibió en Italia, ¿qué mejor lugar para ir a estudiar historia del arte que Florencia? Florencia, no. Es un museo precioso, toda la ciudad. Así es, toda la ciudad ya es un museo, ya es una obra de arte. Pero además la expulsan de la escuela, como decía la cápsula, porque pues era una escuela donde las mujeres pues no debían hablar mucho y ella era muy parlanchina, y la envían a París a aprender modales, a una escuela
donde también la expulsan, pues te imaginas con pura señorita bien portada. Y a ella le convino porque conoce a un maestro, un profesor Simón, donde empieza ella, aprende con él el dibujo realista, ¿no? O sea, viajó mucho y esto pues le da mucho mundo. Pero además la expulsaban de las escuelas para señoritas, que la metían de las escuelas para señoritas y corregir modales. Constantemente. No la aguantaban. Pues digamos que no, ella nunca correspondió a justamente el esquema de la mujer tradicional. Y pues imagínate para la familia, ahorita que oímos esto que estás contando, pues ha de haber sido así como, ¿cómo te corren de las escuelas? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo te educamos? Entonces mejor una escuela de modales a Francia y a ver si aprendes, ¿no? A ser comportarte. una mujer, como debe ser una mujer. Y bueno, a veces esas cosas son contraproducentes para las familias, pero muy bueno para alguien como Leonora, pues que le sacó provecho. Y además, imagínate, sola, viajando por Europa, siendo muy joven, ¿no? Aprendiendo idiomas, aprendiendo nuevas técnicas artísticas, plásticas, y por eso ella es tan polifacética, o sea, pinta, escribe, hizo escultura, ¿no? Intentó, pues ahora sí que diferentes artes para expresar un mundo que ella traía en su cabeza. Eso es lo que hace. Y fíjate que también ella en Londres conoce a quien fue su primer marido, Max Ernst, pero le gustaban mayores, ¿no? Él de 47 y ella de 20. Pues ya dice por ahí una canción, ¿verdad? 40 y 20. 40 y 20. Y ahí pues conoce a un montón de gente famosas allí y en París, ¿no? André Breton, Jean Miró, Pablo Picasso en España después, Salvador Dalí. La crema y nata en ese momento de las artes. Y bueno, pues y me imagino que al conocer a Max Ernst, que también, ¿no? Les invitamos a que revisen su biografía. Es un gran pintor, es un gran artista que también vino con ella a México, con una serie también de artistas que fueron atraídos a México en aquella época. Y bueno, pues yo creo que hubo un entendimiento muy fuerte. ¿Con quién podría haber estado Leonora Carrington con esa vida, con ese trayecto que tan joven y ya tenía tanta experiencia de viajar, de ver, de leer? Pues tendría que buscar un hombre que la comprendiera y que estuviera intelectualmente a su nivel, ¿no? Oye, pero también como las otras mujeres, políticamente, pues no les fue muy bien. Vamos a ir a un corte y regresando le vamos a preguntar a nuestra querida invitada Laila Sánchez Curi por qué fue arrestado Max Ernst y ella tuvo que huir y por órdenes de su padre la meten en un psiquiátrico. Entonces vamos a platicar con Laila regresando de este corte. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Y como cada jueves, les agradecemos que se comuniquen con nosotras y nosotros al programa y nos hagan llegar todos sus mensajes. Ya escucharon ahí también donde pueden comunicarse por si apenas se están conectando. Nos comenta Laura Dueñas. Muy buenas noches, mi programa. Narciso Estrada, ya estoy en sintonía con la 1060. Víctor Manuel Parra Bolaños, aquí escuchando un buen programa. Ili Arreola, comparte la transmisión del programa en Facebook con Roger Del Piero, la psicóloga Blanca Estela Solís y Lupita Arreola. Geles Ortiz, buenas noches. Liliana Torcha, comenta la imagen con la que nos despedimos con la transmisión de cada jueves. O sea, pero no se vayan. Y es que cada vez que nos despedimos, Juan Carlos, les ponemos una imagen, pero es un decir que nos quieren mucho y quieren seguir escuchando el programa.
Juan Gabriel López Robledo, gracias por este programa. Mensaje Ortuño. Llegará su tiempo. Sí habemos hombres con otras formas de pensar y actitud diferente al clásico macho mexicano. Bueno, hay que recordarle a nuestros radioescuchas que el programa pasado hablamos sobre identidad, machismo y coronavirus. Y obviamente salieron ahí, ¿verdad? Todos mis traumas con estos hombres que todavía no están deconstruidos. Jorge Moreno nos comenta la cápsula histórica en la que se mencionó que la Revolución Mexicana contribuyó a establecer el estereotipo de macho. Él nos dice que el estereotipo de charro mexicano andando a caballo, mujeriego y borracho, así como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y hasta Vicente Fernández. Igual Karina Uribe Ángeles nos dice de la misma cápsula, y el cine mexicano lo reconfirmó, hasta María Félix. La actriz supuestamente feminista aceptó hacer películas machistas hasta la médula. Vean Enamorada. Juan Manuel Olvera, gracias por compartir esta valiosa información. Saludos al personal del programa. Yolance Tae comenta la publicación que compartimos sobre el conversatorio virtual Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, convocado por la CNDH y Mexfan AC. Excelente, las palabras y el diálogo y la discusión siempre serán mejor que los martillos y los petardos. Y Blanquis Olalde comenta la publicación donde se ve a un hombre violando a una mujer y a otro hombre se hace el que no ve. En la otra imagen está una mujer pintando una pared y el hombre exclama, está violando la ley. Y nos comenta doble moral. Bueno, así que ya saben, en este programa compartimos de todo, ya sea de la despenalización del aborto, sobre las manifestaciones, las pintas, las marchas, y de verdad que agradecemos y aceptamos todos sus comentarios para que también sepamos quién nos está escuchando, ¿no, Juan Carlos? Claro, claro. Y bueno, esto sobre que la radio, la televisión y el cine mexicanos ayudaron a promover la imagen, el estereotipo del macho y que hasta las mujeres participaron. Pues sí, digamos que era un contexto que no se podía salir uno de ese marco perceptual de la realidad. Sin embargo, con ese machismo y todo, las mujeres de las que hemos hablado salieron adelante, ¿no? Y esto que te decía, que nos comentaba otro compañero de que pues ya vemos hombres diferentes, yo creo que apenas estamos empezando a pensar diferente. Y ahí llevarlo a las prácticas, sobre todo cuando la pasión arrastra, los celos arrastran, el amor pasional arrastra, cuando no se puede pensar, yo creo que es ahí donde vamos a ver realmente, cuando se detengan los feminicidios, así es, que estamos avanzando. Mientras, pues sí es cierto, habemos quienes ya estamos cambiando de mentalidad, pero apenas estamos empezando. ¿O qué opina usted, querida Laila Sánchez Curi? Pues sí, ¿no? Bueno, juzgar ciertas épocas, pues yo recuerdo esta frase, ¿no? El hombre y sus circunstancias, la mujer y sus circunstancias también no podían pensar o ser de otra manera cuando había todo un contexto donde pues apenas, ¿no? Se empezaban a hablar de algunos derechos, incluso generales humanos, ¿no? Sí, apenas. Ya de la mujer pues pasaría mucho más tiempo. Volviendo a nuestra querida Leonora Carrington, que junto con ella y junto con Remedios Varo, yo ya estoy pensando a ver qué cuadro me compro, porque de veras, o sea, viendo su obra me acuerdo de la vida y además cómplices ellas dos y amigas íntimas aquí en México, me encanta. Oye, el papá la creía loca. La meten al psiquiátrico en Santander, en España. Bueno, porque aparte, exacto, lo comentaba Juan Carlos, Laila antes del corte, y era de la creía loca y entonces teniendo el poder de meterla entonces a un psiquiátrico. Y de lejos. Sí, bueno, pero no fue porque la creyera loca nada más, ¿no? Por sus creencias o por su vida, sino que sufre ella un momento muy complicado porque justamente estando en Francia con su esposo Max Ernst, que no me preguntabas, ¿por qué lo meten a la cárcel? Y todo eso, pues para ella ha de haber sido muy fuerte, ¿no? Claro. Decía, por eso es importante darle una checadita a la biografía de Max Ernst, a quien no lo conozca, además conocer su obra, que también es bastante prolífica y muy interesante. Bueno, Max Ernst en la Primera Guerra Mundial formó parte del ejército alemán. Él era alemán,
¿no? Mucha Ajá. gente piensa que era francés, no era alemán y ya después se va a Francia. Y ahí se conocen. Pero sí, él era alemán y entra al ejército y forma parte, ¿no? Del ejército alemán. Finalmente, bueno, pues deja eso, se va a Francia y se une al movimiento dadaísta, después al surrealismo, pero sin dejar de pasar por el expresionismo alemán, ¿no? Que son pues estas vanguardias artísticas que se dan en el periodo entre guerras y que yo digo que los dadaístas son los primeros punks que existieron en la faz de la Tierra, porque son como los creadores del performance y bueno, muchas cosas. Y bueno, pues él está inmiscuido en esto. Y en Francia, pues cuando llega el ejército nazi y invade, a él se lo encarcelan, claro, lo llevan, porque imagínate, él deja, ¿no? Desertor. Alemania, él deserta del ejército, se mete a hacer otra cosa, es un punk Sí. del ambiente artístico, intelectual, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ahí ciertos elementos, pues lógico, esa invasión a Francia, tanto él como Leonora, junto con otros intelectuales, formaban parte de círculos antifascistas que de alguna manera luchaban, ¿no? Contra el nazismo y bueno, pues todo esto de alguna manera a ella la altera. Entonces no es porque estuviera loca, sino que pues Cae en una crisis claro, psiquiátrica. le da una crisis como a cualquiera nos puede dar, ¿no? O Colapso sea, nervioso. pensemos ahorita en esta época pandémica de la COVID, Ay, calla, cuánta calla. gente no nos ha dado, me incluyo, ¿no? Sí. Noches que sientes depresión, noches que sientes mucha angustia, Así días que te sientes con mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo al principio de si me enfermo, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro. La gente se está muriendo, etcétera. Bueno, pues Sí. imagínense, la invasión de los nazis a Francia y a cualquier país siempre fue devastadora, ¿no? Claro, muertos y muertos y muertos. Y además, si él se sentía perseguido, Max Ernst, por ser alemán, desertor del ejército, pues ahí lo agarran y ella debe haber caído en una crisis nerviosa. Claro, y entonces por eso se la lleva el papá, ¿no? Allá a España, la internan en un psiquiátrico y bueno, pues ya después sale, ¿no? También pues tiene ahí su intervención contra el franquismo, su posicionamiento, ¿no? Finalmente ella nunca deja de ser una persona coherente con lo que piensa, pero además siempre militando, porque antes se llamaba, ¿no? Militando Claro. con oposición a estos regímenes totalitarios que tenían devastada a Europa, ¿no? Oye, entonces estaba leyendo que se va a Lisboa, ahí decían que escapa del psiquiátrico, y en la embajada mexicana se refugia, donde conoce a Renato Leduc. Renato Leduc. ¡Qué maravilla de encuentro! Yo cuando lo leí dije, ¿cómo? ¿Así de mágico? Pues así de mágico, ¿no? Y además encontrarse específicamente a Renato Leduc, que Sí. también es, ¿no? Un escritor mexicano sui generis. Sui generis, loco, creativo, Sí. y además pues no era, digo, era de esperarse que iniciaran una relación amorosa, ¿no? Pues por lo menos, ¿no? Una atracción de dos inteligencias turbadas. Peculiares. No por decir Inteligencias muy peculiares. turbadas, ¿no? Ajá. Y entonces ella, pues es así como empieza a pensar en México y en venir a México. Sí, pues de hecho se casan y vienen a México, ¿no? Él la trae a México y acá pues la presenta con una serie de escritores, pintoras, pintores, conoce a la intelectualidad mexicana y mucho a la intelectualidad mexicana de izquierda, ¿no? Nunca veía una referencia si conoció a Frida Kahlo. Supongo que sí, ¿no? No se sabe alguna referencia si la conoció exactamente. No, Yo creo a que sí, Diego porque, Rivera, porque eran del de círculo. alguna manera Remedios Varo también Exacto. tuvo relación con Frida y con Diego, pues Diego. seguramente en algún momento hubo un encuentro. Lo que pasa es que, ¿sabes? Leonora, a diferencia de Remedios, cuando estuvo acá en México, como que se cerró, se centró mucho en su trabajo, se encerró a trabajar, hizo poca vida social realmente, ¿no? Ella decía, pues yo no tengo tiempo de estar haciendo otra cosa más que creando, inventando, ¿no? Y entonces no fue una mujer que estuviera en la vida social de los grandes eventos, ¿no? Como sí lo han hecho otras.
y pues se dedicó a trabajar, a crear. Entonces fue como muy de su casa, pero de su casa trabajando, creando, ¿no? Y Generando platícanos arte. un poquito de su pintura. ¿Tú qué nos podrías decir a gente que somos legos, es decir, ignorantes en el arte de la pintura? ¿Por qué es ella que se hace tan famosa? ¿Por qué son sus cuadros tan apreciados? ¿Qué es de diferente en su pintura? Sí, fíjate que en su pintura, ¿no? Pues justamente va, que decíamos hace rato, va a reflejar pues toda esta imaginación que trae desde la infancia. Si uno va viendo sus cuadros, y que hablábamos la vez pasada, a veces se pueden hasta confundir con los de Remedios Varo por el tipo de imágenes, figuras que manejan la mujer, o esto que decías, las hadas, los fantasmas, los duendes, los gnomos, Sí, se ¿no? parece mucho. Te digo que yo De veo hecho, una y hasta pintura la y paleta, otra. fíjate que viéndola, hasta la paleta de colores se parece bastante, ¿no? Usan Ajá, como colores más o ajá. menos, ¿Y qué es lo que historias pinta parecidas. Leonora? ¿Pinta Pues, paisajes? ¿Pinta qué? pues sí, Si tú quisieras pinta antojar a nuestro estos, público para que busquen su pintura, ¿tú qué les dirías? ¿Ella pinta qué? pinta variado, pero sobre todo, pues pinta, yo diría que su vida onírica, Sus sueños. sueños, ¿no? Fantasía, es muy de fantasía, pero sobre todo sueños. Muchas cosas Ajá. las soñaba, muchas cosas, ¿no? Ay, qué Las veía. bonito. Imagínate Dicen que pintar era un medio sueño. vidente, por eso te digo que dicen que sí, en realidad ella era una especie de bruja porque era medio vidente, veía cosas, oye, así como que todo lo que tú me decías, O era podría ser una lo que combinación, Laila, como de todo esto, o sea, y que justo hasta que dices que llegó a México y era antisocial, pudo haber sido de pasó tantas cosas que lo que haces es cuando ya tienes la oportunidad, bueno, y quién no ama México, ¿no? Pero que llegas y puedes tener tu espacio, que prefieres como quedarte en lo tuyo y con estas cosas que ves, que investigas, que imaginas, que sueñas, o sea, ¿crees que igual como fue como un cúmulo de cosas y por eso Que lo le hicieron refleja? ensimismarse en sus sueños. pues tal vez sí, y también porque sí tuvo estos cuadros, pues no sé si psicóticos, pero sí alterados, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues estos cuadros de histeria que podrían confundirse con locura, pero bueno, ya dijimos que no porque ella trajera, ¿no? Ya algo de mucho tiempo, sino porque pues las vivencias que tuvo seguramente fueron fuertes para ellas. Y bueno, en esta cuestión antisocial, no es que no le gustara relacionarse con la gente, simplemente como que yo creo que por lo mismo que ella, ¿no? Pues se estaba recuperando todo esto y que se dedicó realmente a trabajar, o sea, que el trabajo de los artistas, de las artistas es bastante fuerte cuando están pintando, cuando están creando, Sí, sí, ¿no? se Sus encierran y a veces ni esculturas. comen. Ajá. Exacto, sí, pasan Entran en meses y están trance. trabajando. Ajá. Ajá, exacto. Eso es Entran lo en que trance, sí, sucede. como el bailarín dando vueltas, nomás que el bailarín son 30 segundos. Pues estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz con la maestra, querida amiga Laila Sánchez Curi. Volvemos. Además del mundo surrealista, Leonora Carrington plasmaba en su obra su interés por la magia, la alquimia, el tarot y los cuentos de hadas. Una de las primeras obras de Leonora Carrington fue su autorretrato, titulado La Posada del Caballo del Alba. Esta obra constituyó una de sus primeras composiciones del estilo surrealista. Consiste en una mujer sentada en una habitación con un caballo colgado en la pared. Desde que llegó a vivir a México en el año 1942, Carrington realizó composiciones cargadas de creatividad surrealista. Algunas de sus obras consistieron en agrupaciones de mujeres. Un ejemplo es la obra titulada Tres mujeres alrededor de la mesa, realizada en 1951. Se dice que en estas pinturas se refleja a la fotógrafa mexicana Katy Horna y a la pintora española Remedios Varo, con quien forjó una estrecha amistad y relación de trabajo en este país. En 1946 se casó con el fotógrafo húngaro Emerico Weisz, con quien tuvo 2 hijos,
Desde ese momento, Leonora Carrington comenzó a realizar composiciones relacionadas con la domesticidad y la maternidad, solo que con tintes de magia y hechicería. Un ejemplo de ello fueron las composiciones conocidas como The House Opposite y The Giantess. Del artículo Leonora Carrington, biografía, aportes y obras en el sitio web lifefeather.com. Bueno, ya escuchamos ahí la cápsula y quienes tuvieron chance de estar buscando las pinturas de Leonora podrán justo, ¿no? Ver como este tipo de que hablábamos de hechicería, fantasía. No sé si estaría mal que yo dijera como un poco ácida también de repente su pintura, o sea, igual no sé si es su manera de expresar cómo se sentía en ese momento, como la del el caballo en el cuarto, entonces no sé, yo la veo como triste, ¿no? Sentada ella sola, entonces no sé, igual cada una podríamos ver lo que Leonora tal vez trataba de representar en ese momento. Pero bueno, hablando justo de eso, de sus pinturas, habla de la vida que después tuvo Leonora. Se casa y tiene 2 hijos. O sea, todavía. Así es, no paró ahí, todavía. Y justo representaba su maternidad, como lo dice la cápsula, pero ya por medio, pues, ya más de fantasía y de estas cuestiones míticas o hechizos o Sí, a esta mí parte de bruja. me parece muy simpático que haya hecho pinturas así con sus duendes mentales y sus gnomos, pero de lo que ella iba viviendo, Angie, ella estaba Así viviendo es. la maternidad y entonces pues le tocó hacer maternidad. ¿Cómo lo ves, Leila? Pues sí, de alguna manera también ella, ¿no? Refleja en su pintura lo que significa ser mujer, muy femenino, digamos, ¿no? La propuesta, tal vez a veces autobiográfica, o muchas veces autobiográfica en muchas pinturas, pero también, ¿no? Es el reflejo de una feminidad, de un momento. Por eso es también una de las consentidas del arte de la historia de las mujeres, hablando desde el feminismo, tanto Claro. Remedios como Leonora, como Frida Kahlo, aunque ellas no se reconocieran feministas o nunca se nombraran así, desde el arte y la propuesta del feminismo se les ha reconocido como unas ancestras, ¿no? Claro, Justamente porque además de lo que hablaban. eran luchadoras por los derechos de las mujeres, es decir, aunque no existiera el término feminismo, ellas, digamos, ya lo actuaban, lo vivían, Con su propia vida, ¿no? para O sea, empezar, ujú. con su ejemplo. Ya existía el término feminismo, pero no, ellas no se reconocieron ahí nunca. De veras, mira, qué interesante, porque no sé en qué podría no haberse reconocido Leonora Carrington con el movimiento feminista, por ejemplo. Sí. Bueno, pues tal vez es que nunca se nombró así, pero bueno, pues su vida, claro que sí, ¿no? Su rebeldía, el haberse contrapuesto a cierto tipo de educación, ¿no? Hacer lo que se le dio su gana, porque ella hasta lo dijo al final de su vida, ella siempre hizo lo que se le dio su gana. Qué Y bueno. entonces eso, pues sí, eso la vuelve una mujer rebelde, comprometida con las causas sociales, con la lucha política, ¿no? Oye, fíjate que viendo su obra encuentro un montón de animales, pero también varios cuadros como laberínticos, como que hay una realidad y pasas a otra realidad que no correspondía. Exacto, como oníricos, ¿no? Como cuando sueñas que eres niño y abres una puerta y ya estás grande como de ahora, ¿no? Así se me figuran mucho sus cuadros. Pues los laberintos de la mente, ¿no? Por dónde te puede llevar la mente. Y Claro, bueno, yo quisiera también decir de sí. su obra pictórica, a veces la gente no la ubica mucho porque desafortunadamente no la podemos ver fácil en algunos museos porque la mayoría de la obra de Leonora Carrington, hablando de las pinturas, está en colecciones privadas. Y si quieres conocer un poco más de ella, pues habrá que ir a San Luis Potosí,
allá, ¿no? A los museos. Hay 2 museos que están dedicados a Leonora Carrington. ¿Por qué en San Uno en Luis? este lugar que se llama Xilitla, si no mal recuerdo, donde incluso ahí hay un castillo surrealista hecho, no me acuerdo ahorita el autor, es otro artista diferente, bueno, pero en esa zona hay un museo dedicado a Leonora Carrington, donde ahí se exponen varios de sus cuadros. ¿Por qué en San Luis Potosí? Qué raro, ¿no? Sí, parece que en el centro de San Luis Potosí tuvo una casa y entonces esa casa también ya la hicieron museo. Yo fui el año pasado y estaban en remodelación porque estaban a punto de reabrir la casa ya, ¿no? Para que la gente pudiera ver. Quién sabe ahorita en qué términos quedó, además con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pero bueno, pues no es fácil conocer la obra pictórica porque te digo, está en manos de particulares, entonces también por eso no se conoce mucho, ¿no? Claro. No se exhibe mucho. De su escultura, estaba leyendo que ya en los 80 se dedicó más bien a fundir bronce, a hacer esculturas, pero además, como siempre, haciendo su obra relacionado a su momento de vida, lo hace relacionado a la vejez. ¿Conoces su escultura? También, ¿no? Las esculturas son más conocidas, fíjate, básicamente esto último que hace, ¿no? Y en México. Así es. Y además les voy a contar, porque yo estoy colaborando allá en la alcaldía de Gustavo Amadero y es la zona mágica para el fundido del arte, ¿no? El maestro Alejandro Velasco, que es también un escultor, tiene su fundidora allá en Cuautepec. Y resulta que, pues yo, estando ahí, me voy enterando, voy conociendo con información, ¿no? Que nos van dando y conociéndolo a él en algún momento, en alguna exposición, algo así que hizo ahí con la alcaldía, pues él era el fundidor de Leonora Carrington, entre otros, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, mucha gente, ¿no? O sea, ahí ahora sí que el cerrito ahí en Cuautepec, el barrio de Cuautepec, pues tiene ese dato histórico, donde ahí fundía Leonora, hasta allá iba, ¿no? Anecdótico. A dejar, y entonces, ahorita, por ejemplo, quien quisiera conocer una escultura súper bonita, es mágica, realmente, ahí está toda la brujería que puso Leonora en ella, que es siempre se me olvida, la inventora del atole, está afuera de la alcaldía de Gustavo Amadero, ahí a un ladito de la Basílica de Guadalupe, ahí pueden ir a conocer esta obra que por lo pronto parece que va a estar permanente. Ay, mira, qué bien. Oye, creo que fue de las pocas mujeres reconocidas en vida, ¿no? Sé que le dieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes y Bellas Artes, ¿no? En 2005. O sea, ya pasa el año 2000. ¡Qué longeva mujer, además! Sí, murió bastante grande, ¿no? Y bueno, pues eso le permitió seguir creando. Ya era bastante grande y seguía haciendo, ¿no? Sus fundiciones, obras. Seguía haciendo su obra, sus maquetas, ¿no? Hay por ahí, lo pueden buscar incluso en el YouTube, hay un documental muy bueno, muy bonito, que hizo el Canal 22, con entrevistas a ella, y ahí sale su hijo, uno de sus hijos, ¿no? Platicando en la cocina, porque qué lugar mejor para platicar en una casa que la cocina. Y si eres bruja, pues la cocina es el lugar donde debes platicar, ¿no? Entonces, claro. Búsquenlo, está muy interesante, súper bonito. Canal 22. Sobre todo, sí, del Canal 22 en YouTube, busquen Leonora Carrington y busquen el documental que hizo Canal 22, muy bueno, una muy buena producción. Y bueno, ahí van a encontrar esa última faceta y este último momento de Leonora. Incluso, ¿no? Pues muestra algunos de estos procesos de cómo hizo alguna de sus esculturas. Es bastante interesante. Oye, y finalmente muere pues ya cerquita hace 9 años, 2011, el 25 de mayo, está enterrada en el Panteón Inglés de aquí de la Ciudad de México. ¿Y tú qué nos podrías decir? ¿Qué legado deja Leonora Carrington a
la cultura mexicana? Fíjate que acabo de conocer un chico, esta es una exclusiva. Eso, Laila muchas siempre gracias. tiene exclusivas, siempre Gracias, nos tiene. Laila. Ajá. Justo ahí en la alcaldía de Gustavo Madero, acabo de entrevistar a un chico, porque bueno, colaboro allá y trabajo para el Centro Cultural Futurama. Un saludo a todos y todas mis compañeras. Saludos al Centro Cultural Futurama de Maravilloso la al norte de la Madero. ciudad para impulsar la cultura en el norte de la ciudad, siempre Claro. olvidado. Ujú. Y bueno, pues lo acabo de conocer, es un chico muy jovencito, lo acabo de entrevistar para un programa que tengo allá, y justamente hablamos de Leonora Carrington porque él está preparando una película sobre la vida de Leonora Carrington. Ah, qué bien. Y hablábamos de eso hace 15 días, estuve hablando de Leonora con él, ¿no? Y Mira. él me decía que le encantaba que estuviéramos hablando de ella y que yo conociera algo, ¿no? De la vida de Leonora, porque él hizo como una encuesta hace un tiempo antes de empezar a hacer su documental y se daba cuenta que mucha gente, a lo mejor en el gremio, la conoce mucho, ¿no? Y pues cierto tipo de gente que tiene la información, pero ya así saliendo a la calle y preguntándole a la gente, nadie sabía quién era Leonora Carrington. No, entonces impactó, digamos, la cultura mexicana a nivel elite, pero no a nivel popular. Sí, todavía yo creo que le falta hacer justicia a Leonora Carrington, pero por esto que yo les decía, es que ha sido como difícil tener su obra pictórica, sobre todo en Claro. museos, porque pues hay que solicitarla a los coleccionistas, a la gente que la compró, ¿no? Que sí vendió muchísimo, o sea, sí, sus cuadros se vendían muchísimo, pero son poco conocidos porque han sido poco exhibidos. Tal vez eso es lo que le pasé a Leonora, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando aquí en Sexualidad en tu propia voz de Leonora Carrington con nuestra querida amiga Laila Sánchez Curi, parte del inventario de Sex Pro Voz. No le digas así porque va a decir Laila que ya no va a querer Móchense. regresar. No, más bien decir, bueno, móchense. No, pues ya me voy a venir a todos los programas. Yo ya no quiero uno nada más todos. Querida Laila, muchas gracias por estar aquí platicándonos de esta gran inglesa mexicana, Leonora Carrington. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, yo siempre puesta para estar aquí platicando con la gente y con ustedes. Muchísimas gracias. Pues yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Y Ángeles Ortuño, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y a nuestro equipo de producción. Luis Luna, Edith Rojas, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Liliana Rodríguez, Germán Mejía, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.